Digamos que los mensajes que se van con una actitud son más detallados que incluso las mismas palabras. Y resulta que nosotros nos damos cuenta de que la confianza está calando, de que realmente está teniendo sentido en los comportamientos del cliente. De ahí también supremamente importante la metodología que utilicemos. Hola, bienvenidos a La Otra Cultura, un podcast para hacerlo mejor. Mi nombre es Mauricio Franco. Y yo soy Omar Zapata y estamos felices de poderlos recibir en esta segunda temporada y espero que todo lo que compartamos acá sea para su provecho. Hola, buen día, bienvenidas, bienvenidos de nuevo a nuestro podcast de La Otra Cultura, un podcast para hacerlo mejor, contentos de nuevo, una nueva escenografía, nueva iluminación, excelente sonido y pues muy contento de compartir con vos, Omar, que aquí dejo el datico pues para los que miran fechas y demás, reciente de cumpleaños del hombre. ¿Cómo va todo? Todo muy bien, un fin de semana descansadito, sabroso. Recuerden la invitación para que nos sigan en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, LinkedIn, nos encuentran como La Otra Cultura. En YouTube, nuestro canal de YouTube, y en Spotify, en Apple Podcast también nos encuentran como La Otra Cultura. Así que nada, listos y preparados, Mauro, para que arranquemos. Excelente, muchas gracias, Omar, ahí por esa antesala. Y entrando en materia, nos hace mucho sentido empezar a explorar y profundizar y ganar mucho más fondo en todo lo que tiene que ver con servicio a cliente, comunicación, realmente transformar la forma en la que se ejecutan muchos negocios en nuestra cultura. Y hay un tema que se nos vuelve muy relevante a todos y es que cada vez la comunicación, muchas menos personas la despliegan con amplia capacidad. Hoy se ha vuelto un reto incluso entender, generar feedback, saber si el cliente está llevando bien el ritmo con lo que nosotros creemos. Entonces la idea es desplegar este tema. ¿Cómo lo ves, Omar, ahí de inicio? No, muy interesante, Mauro, porque realmente el tema de la comunicación es un tema muy relevante, es un tema al cual pues hay que prestarle atención, porque digamos que los mensajes que se van con una actitud son más detallados que incluso las mismas palabras. Entonces es muy interesante cuando en el proceso del entrenamiento logramos aprender a identificar ese mensaje que estoy recibiendo del cliente. Hoy no vemos un cliente con alta interacción en la comunicación. Normalmente nos vamos dando cuenta más porque las cosas no siguieron adelante o porque se cortó la comunicación o porque no hubo una posibilidad de llevar una transacción, una negociación adelante. Así que este tema nos parece de fundamental relevancia y es entender que no todos los clientes se comunican con palabras. Muchos de ellos lo hacen, como bien decía Omar, a través de sus comportamientos, actitudes, gestos, movimientos. Entonces esta capacidad de tener una lectura detallada y entender en qué parte, en qué punto va esa dinámica del cliente, hoy es mucho más fundamental. Y máximo lo que está pasando con las nuevas culturas, las formas en que las nuevas generaciones y los nuevos jóvenes se comunican, generan un gran reto. Así que la intención en este espacio de hoy, en este episodio de hoy, es que podamos entender esos elementos claves que nos permitan observar en qué etapa, en qué ritmo va el cliente y poder estar muy perceptivos para mantener alta la energía, ya que lo que nos convocó claramente con un cliente es llevar una negociación o generar un cierre a través de ese encuentro, de esa relación. Y mira, Mauro, qué relevante se vuelve los episodios pasados que hablábamos precisamente de entender cuál es el tipo de cliente que yo quiero gestionar, cuál es ese cliente que va acorde con mi energía o con mi manera de operar. Porque precisamente pues no es tan simple uno conocer una persona iniciando una relación y poder identificar ese lenguaje no hablado. Entonces, cuando tengo la claridad y ya le hice los filtros pertinentes de cuál es el tipo de cliente, cómo nos vamos llevando, si va acorde o no con mi energía, vuelvo y repito lo mismo, pues es más fácil también poder identificar esos detalles, ¿cierto? Sobre todo personalidades. Yo creo que va también mucho de la personalidad del cliente, Mauro, porque no todos somos tan expresivos, no todos somos tan de utilizar palabras. Entonces es supremamente importante poder identificar esos gestos o esas actitudes con las cuales el cliente se está comunicando conmigo. Completamente. Uno de los elementos, Omar, que para nosotros nos vuelve fundamental, que lo aplicamos a nuestras formas de trabajar, a nuestra estructura profesional, a nuestras carreras, se llama la generación de confianza.
Y resulta que nosotros nos damos cuenta de que la confianza está calando, de que realmente está teniendo sentido en los comportamientos del cliente. Y como bien lo decías, puede que haya un cliente que es poco expresivo, callado, de pocas palabras, pero que cuando te habla te dice vamos bien, o estás enfocado, o realmente estamos en la dirección que yo espero, así sean 2, 3 frases. O incluso el contrario, que no diga nada es un buen mensaje. Por supuesto, y que contesta, que sigue, que va en movimiento. Todo ese tipo de elementos se van volviendo fundamentales. Cuando tenemos clientes que, por el contrario, su forma de expresión es altísima, o que todo el tiempo están hablando, o que llaman más de lo necesario, o que escriben en horarios incluso no esperados, o que se vuelven muy expresivos y demás, hay que también saber captar realmente de qué se está tratando esa comunicación. No necesariamente el exceso de palabras y el exceso de comunicación de un cliente te está ratificando que vas por buen camino, sino que saber entender en esos detalles, en esos elementos que sí hacen match de la conversación y de la negociación, que vayamos generando la confianza que necesitamos. Y mira, Mauro, que acá también se vuelve muy importante identificar cómo es el proceso de aprendizaje de los seres humanos. Entonces hablamos de que normalmente, o normalmente no, es la generalidad, somos kinestésicos, auditivos o visuales. ¿Esto qué relevancia tiene a lo que estamos hablando? Que si sobre todo es ese cliente que no es muy de hablar, muy de expresarse, poder identificar, bueno, esta persona puede ser un poco más cuadriculada, que requiera que yo le presente mis informes un poco más visuales, más gráficos, de tal manera que yo pueda ir identificando sus reacciones ante el material que yo le estoy entregando. De ahí también supremamente importante la metodología que utilicemos. Pongo un ejemplo inmobiliario, claro está. Cuando se tiene un comprador e identificamos esa persona qué es lo que realmente desea, porque cuando el cliente llega a uno, hablemos de un tema de vivienda, por ejemplo. Esa persona llega, ay no, yo quiero una casa o un apartamento amplio, con linda vista, normalmente es la generalidad. Pero cuando yo empiezo a presentarle los informes para ir descartando posibilidades, empiezo a identificar que la cocina se vuelve más relevante, o que un balcón se vuelve más relevante, o que las zonas sociales de una copropiedad se vuelve más relevante. Y la única manera de identificar eso, sin necesidad de que el cliente me lo diga, es precisamente estando muy atento a esas reacciones cuando yo le presento mi informe o cuando tenemos esas reuniones donde puedo percibirlo, incluso personalmente. Excelente, excelente. A mí me ocurría ahorita que lo llevas a un ejemplo concreto, con un desarrollador inmobiliario que todo su enfoque estaba pensado para crear productos inmobiliarios de usuario final. Todo su enfoque y toda su dinámica venía por años y por décadas, porque había hecho desarrollos en la costa, en Bogotá, acá en Antioquia había tenido algo de historial. Y uno de los elementos era que era complejo llegar a entender su forma de comunicación. Una persona de pocas palabras, que de hecho parecía muy introvertido, a pesar de tener, digamos, una empresa importante y de gran tamaño, pero su comunicación y su manera de expresión era muy recortada. De hecho, si se le salía medio una sonrisa que torcía un poquito la boca o movía un poquito los labios, uno entendía de alguna manera que íbamos como una señal de que el camino se iba forjando bien. Y uno de los objetivos que queríamos lograr con él era mostrarle que ese producto inmobiliario que quería desarrollar acá en la ciudad de Medellín, de hecho en el municipio de Sabaneta, hacia el sur de la ciudad, no necesariamente era un producto para usuario final. La oferta, cuando hicimos el estudio de mercado de inmuebles, de viviendas para usuario final, era tan alta que era entrar de nuevo a ese océano rojo a competir, a intentar obviamente un mejor lanzamiento, unos buenos acabados, empezar a competir como por los elementos en los que el mercado estaba enfocado. Y llevamos la estrategia hacia proponerle un producto desarrollado para inversionistas, que realmente las áreas, la distribución de los inmuebles, los acabados, la comunicación, llevar, digamos, incluso desde la parte comercial a transmitir temas de rentabilidad mucho más que de acabados, que es parte del lenguaje en la parte de inversión, era el objetivo. Pero era tan poca la comunicación y él viviendo, digamos, en otra ciudad, no siempre estaba, muy complejo, hay veces por teléfono, por chat, por correos. Nos fue llevando esa dinámica, fue de entender que la forma en la que funcionaba era a través de datos y de información. Entonces ahí no había que hablar mucho, no había que volverse un gran comunicador, no había que tener una dialéctica y un uso del lenguaje muy potente, sino realmente presentarle datos. Entonces empezamos a enfocar
qué está pasando con el mercado de usuario final y qué está pasando con los productos de inversión. Y cuando veíamos esas brechas y se lo mostrábamos en los colores correctos, con el tamaño de letra correcto, pues obviamente empezó esa transformación y como lo hablábamos ahorita, pues a través de la confianza y de esos pequeños feedback en su comunicación fue lo que nos permitió entender que estábamos llevando el camino correcto. Y recuerdo mucho, Mauro, con ese cliente que mencionas, que las reuniones duraban 30 minutos. Total. Máximo. Eso no se demoraba más. De acuerdo. Pero había que entregarle una información supremamente concreta. Y era una persona muy visual. No era una persona de unos textos muy amplios o que eso esté acompañado de un discurso muy potente. No, muy concreto, muy simple. Yo lo recuerdo mucho porque era complejo. O sea, yo los veía a ustedes en reunión, porque yo no tuve la oportunidad de reunirme mucho con él. Y recuerdo que era complejo porque el tipo era hermético y no expresaba absolutamente nada. Entonces, con clientes así, uno debe tomarse el tiempo de lograr entender lo que realmente es relevante para ellos. Y yo creo que no hay mejor ejemplo que ese, porque ¿cuántos clientes nos encontramos así todos los días? ¿Cierto? Que el que no diga nada es el mejor mensaje que me está entregando. Porque cuando dice algo es, esto no me gustó, esto no me parece bien, esto no va por ahí. Entonces yo siento que esta temática es supremamente interesante y ojalá lo puedan profundizar, no sé, en un par de libros o capacitaciones, porque ese lenguaje no hablado es muy, muy interesante. Cómo se sienta la persona, cómo se expresa, cómo está su cuerpo. Supremamente nos dan unas herramientas tan importantes que es lo que nos va a llevar incluso a un cierre más pronto. Excelente. Y hoy, con los mecanismos de comunicación, inclusive lo vemos en la usabilidad que tenemos de herramientas. Si uno se va, por ejemplo, a un chat tipo WhatsApp o un chat de alguna herramienta, casi que gran parte del lenguaje comunicacional se vuelven los emojis, se vuelven las mismas aprobado, desaprobado. Hoy ni siquiera esa misma interacción palabra a palabra o texto a texto se va volviendo relevante. Si algo ya funcionó en alguna de las últimas frases y te mandan un chulo, un dedo arriba, entender que está funcionando. Es la misma validación que logran las redes sociales. Si vamos viendo, digamos que van creciendo los seguidores, que hay más me gusta, que hay más interacciones, pues vamos empezando a encajar y a entender eso. Entonces, en una dinámica de negocios ágiles, donde la toma de decisiones tiene que ser mucho más centrada y las personas cada vez quieren tomar menos tiempo gastado en cosas innecesarias, en rodeos, sino que quieren la información centralizada, organizada, empaquetada y dar respuestas ágiles, se vuelve fundamental. Saber testear, perfilar muy bien mi lenguaje, mi forma de comunicación y entender, como lo decía Omar en las etapas iniciales, casi que esa técnica de espejo, en qué canal de comunicación, en qué forma, digamos, ese cliente entiende mejor, si se va a lo gráfico, si se va a lo auditivo, si se va, digamos, al relacionamiento y poner ahí la energía. Entonces, con esto, obviamente, me gustaría también, Omar, irle dando una concreción a este espacio, a este episodio, no sin antes recordar lo que decíamos al inicio, la importancia de que vayan y nos recorran nuestras diferentes redes sociales. También nos pueden ir dejando el feedback, dónde les gusta más el podcast, dónde lo escuchan más, cuál es su mejor hábito, que eso también nos va permitiendo a nosotros tener mayor entendimiento. Claro que sí, Mauro, y también dejar el mensaje, tener esa estructura de comunicación. Si a esa persona le gusta escucharte, le gusta entender tu opinión, utilizar metodologías. Hay muchas metodologías de comunicación, en especial hay una que a mí me gusta muchísimo, se llama AIDA, atención, interés, deseo y acción. Es poder entregar ese mensaje con esa estructura para que el cliente pues, pueda asimilarlo mejor. Porque hoy nos hemos enfocado mucho, en el lenguaje no hablado, pues porque precisamente esa era la temática que traíamos para hoy, pero no dejar de un lado también esa metodología de ese mensaje muy bien entregado, Mauro. Excelente. Gracias de nuevo por acompañarnos. Esperamos sus comentarios y hasta un próximo episodio de La Otra Cultura, un podcast para hacerlo mejor. Chao, chao.